Advertencia, el siguiente podcast puede contener material no apropiado para todas las edades. Se recomienda discreción al escuchar y personalmente recomiendo tomarlo todo como entretenimiento. Muy buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a Dimensional. De nueva cuenta está aquí mi querido Ex Japan. Ex Japan, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche con este tema. No, muchas gracias a ti, Ubaldo. Un placer estar contigo, con tu audiencia y estar platicando un rato más. Nos gusta agarrar y tomar ciertos temas y de repente desmenuzarlos y hacer como una especie de lluvia de ideas. Tenemos varios temas, ¿no? Los cuales hemos pensado en cubrir en el podcast. Obviamente es más siempre falta de tiempo y el ponernos de acuerdo. Y bueno, deseándoles a todos que tengan muchísima salud en su familia. El día de hoy es un tema que yo desconocía, que yo no conocía absolutamente nada y me pareció muy interesante la información. De hecho, por ahí, pues el buen Ex Japan nos va a platicar un poquito más y yo creo que probablemente él me va a llevar de la mano en esta ocasión. Entonces, Ex, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre el tema que vamos a platicar el día de hoy? Gracias. Fíjate que tenía muchas ganas de retomar el tema de lo paranormal e investigando entre varios videos que hay sobre las redes sociales, pues bueno, hay muchos en donde se dedican a recopilar pues de los lugares más embrujados, ¿no? Llamemos de México, ¿no? Y dentro de ellos me causó mucha curiosidad y dada la situación de que actualmente vivo en Nuevo León, se dio el caso de una casa que le llaman la Casa de los Tubos. Esta casa de la Casa de los Tubos, pues hay muchas leyendas que van alrededor de ella. La realidad es que es una leyenda, pues ya podríamos decir que bastante antigua. La Casa de los Tubos es una casa que actualmente está ya habitada. Es una casa que fue construida en los años 70. Ujú. Y esta casa de construcción de los años 70, pues entenderán que finalmente lo que voy a contar, lo que vamos a relatar, es llamémosle que es un armado de varias leyendas o varias recopilaciones que hay, puesto que al ser una leyenda tan vieja, de los 70, o sea, estamos hablando ya de 50 años, más de 50 años, eh, que la realidad de esto es de que pues documentar o dejar algo, ya sea en video, audio, escrito, etcétera, de esa época a la actualidad, pues estamos de acuerdo que es algo muy complicado, ¿no? No, Esa es hoy la en día. complejidad de esto, ¿no? De la Casa de los Tubos. Como dices que pues es como una especie de recopilación de diferentes tanto leyendas como información que ha pasado de boca en boca. Y yo te quería preguntar, precisamente porque creo que, como lo comentas, ¿no? De estar en Nuevo León, ¿qué tan icónico es hablar de la Casa de los Tubos ahí en Monterrey? Fíjate que es bastante, tanto que te puedo decir que la Casa de los Tubos actualmente fue, llamémosle, rehabilitada y alguien la habita como tal, ¿no? Me voy a saltar un poco toda esa parte para hablar de la condición actual de la Casa de los Tubos. Es de que la persona que la habita actualmente no se sabe quién es. Lo que sí en todos los escritos he leído es que esta persona pues pidió estar completamente al anonimato por temas de seguridad. Pero lo que sí está declarado, pues, es el despacho de arquitectos que desarrolló, ¿no? El proyecto me refiero el actual. Mm. La casa se empezó a rehabilitar en el 2015 y prácticamente la terminaron como a mediados finales del 2016. Entonces, tan icónico es este lugar que el despacho de arquitectos está el arquitecto que llevó este proyecto se llama Enrique Leal, es una persona, pues,
de una u otra forma conocida aquí en Nuevo León. Y este arquitecto, bueno, el propietario original lo que pedía, pues bueno, es que demolieran esta parte, aún siendo o sea, no por un tema de todo lo que hay detrás de esta casa, sino él simplemente lo que quería era que su propiedad, pues bueno, abarcar el terreno donde estaba esta famosa casa de los tubos, fuera demolida y que su propiedad abarcara todo este espacio, ¿no? Sin embargo, el arquitecto Leal le dijo que estaba en contra de ello porque la Casa de los Tubos es un ícono de ya muchos años de la región de Monterrey, ¿no? Yo La vi un casa, video en YouTube donde decía la ajá, noticia de cómo estaban derrumbando una parte. sí y no. Parte de la Fíjate que rehabilitación fue muy extraño porque sí se ve como que el cambio antes y después y sí se ve como una demolición. Yo vi el video que se veía con el dron la demolición y lo ajá, ponían como una super noticia, ¿eh? Pero era pues solo una parte, realmente. exacto. Fíjate que exactamente lo que está, porque hay un artículo que sí está como muy, pues como que fue muy de la mano de lo que comentó este arquitecto Leal, que decía que precisamente la estructura de los tubos como tal se conservó. Había muchas losas, o sea, estamos hablando de una construcción de hace más de 50 años, ¿no? O sea, le entró humedad, pues obviamente lo que se fue degradando por el paso del tiempo, más aparte, pues la gente que se metía ahí, él comentaba que las losas pues eran completamente inservibles e inseguras, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron fue de que prácticamente todas las losas que estaban al interior fueron demolidas y una parte también fue demolida para poder adaptar, porque la casa que actualmente es la que es funcional está acoplada a, llamémosle, a lo viejo, ¿no? Entonces, lo que él comenta es de que prácticamente se conservó el 90% de la construcción antigua y todo lo demás, pues sí tuvo que ser derrumbado y de una u otra manera adaptado para la nueva construcción, ¿no? Entonces, sí tiene una parte derrumbada, lo que sí se conserva como tal, y de hecho, o sea, tú actualmente puedes pasar en tu automóvil, lo ves, es pues la estructura de tubos, ¿no? Que tiene, ¿no? La parte Entonces, icónica. eso sí se conserva. Está en country, ¿no? Sí, correcto, está en una colonia que se le conoce como Country, que es el municipio de Guadalupe, es aledaño, si vemos Nuevo León, pues de frente queda del lado derecho. Y pues sí, y la zona, pues bueno, es una zona que está considerada así, pues de alta plusvalía, o sea, hay casas muy bonitas, un fraccionamiento muy bonito toda esa zona. Por ahí Y hay un ahí, Best pues, Buy, ¿verdad? un Best Buy, no Sí. estoy seguro, la verdad. No, bueno, es que yo recuerdo haber hecho un viaje y por ahí precisamente había un Best Buy que era country. Entonces Ujú. tenía la duda porque era una zona muy padre esa zona, entonces no estoy muy seguro si estamos hablando exactamente de la misma ubicación. Puede ser, lo que pasa es que Country finalmente es grande, ¿no? Sí, sí es grande. Entonces, no recuerdo, ¿no? Haber visto el Best Buy cerca, ¿no? Ok, ok. Pues Y está muy interesante la introducción. No sé si gustes meternos un poco más en la materia de qué estamos hablando, ¿no? sí, claro, pues mira, como les comentaba, es una recopilación de diferentes leyendas y pues bueno, o sea, como tú dices, como esta es una situación que pasa de boca en boca, la realidad de las cosas es de que muchas veces puede llegar a ser distorsionado de lo que realmente o originalmente pasó a lo que conocemos el día de hoy, ¿no? Entonces, lo que traté de hacer es un ensamble de pequeños comentarios que se hacen en a lo mejor en un escrito, lo complementas con otra cosa y así es como llegamos a pues a este relato, ¿no? Entonces, todo comenzó cuando una persona, y esta persona, por más que busqué de quién se trata, no pude dar, o sea, de quién es el propietario original, bueno, quién era el propietario original de esta casa. Me Pues pasó lo bueno, los mismo. años. Me pasó exactamente lo mismo que estás diciendo. Yo tampoco Sí, puedo encontrar entonces, ese dato. exacto, ¿no? Entonces, esta persona, pues bueno, o sea, finalmente lo que relatan es de que él tenía una hija que pues padecía de una discapacidad y pues bueno, se tenía que transportar en silla de ruedas, ¿no? Existe aquí varias versiones entre que esta persona pues era una persona con su esposa e hija
y hay otros que hablan de que era solo el padre con su hija y que pues nada más ellos dos se tenían, ¿no? Entonces, este señor, pues, con el afán de poder dar una facilidad y una accesibilidad a su hija para que pudiera moverse en toda la casa, pues él decide contratar un arquitecto para que le diseñe una casa con precisamente ese acceso para la niña, que ella pueda moverse por toda la casa y todos sus espacios sin la necesidad de ayuda, ¿no? Entonces es por eso que este arquitecto diseña, pues se le conoce así como la casa de los tubos, porque pues, precisamente tiene unas formas de tubos en la parte de afuera y por dentro, pues estos tubos son llamémosle que es como si fuera una escalera de caracol, pero en lugar de tener escalones son rampas, ¿no? Yo Entonces, creo que para poder explicar como yo lo describiría, es como estos subidas a diferentes pisos de estacionamiento en los coches, ¿no? Que es muy circular, es tubular, digamos. ujú, Y sí, realmente es muy parecido, ¿no? Que vas en círculo, círculo, círculo subiendo y tienes acceso a cualquier piso, pues, en tu coche. Entonces, yo diría que es muy parecido a eso. No sé si concuerdas. sí, puede ser, exacto. Sí, así es. Y y fíjate que por la zona en la que se encuentra y muchas de las viviendas así son en Nuevo León, es de que a lo mejor puedes colindar con una parte de cerro. Entonces, cuando sucede eso, normalmente es, o sea, el acceso principal, el acceso, el superior, en realidad, pues es el acceso principal de calle y hacia abajo es como si fuera sótano, pero como estás en declive de montaña, pues en realidad no es como un sótano como tal. Esta explicación la doy porque la casa de los tubos en la parte superior, en realidad, o sea, es tu acceso principal, pero en algún punto te da hacia el precipicio, pues de la parte más baja de la casa. Es una casa que es de 3 niveles. Entonces, empieza la construcción de esta casa y durante este proceso, pues muchos de los albañiles que estaban trabajando ahí, pues ellos notaban que las cosas de pronto se movían del lugar, que aparecía su herramienta en otro lugar. Normalmente los albañiles son muy dados de dejar su ropa de obra ahí en sitio y cambiarse y salir como, llamémosle, civiles a la calle después de trabajar, ¿no? Entonces, pasaba que su ropa aparecía en otros lugares y pues ellos pensaban que pues bueno, finalmente era un juego entre ellos que pues empezaba a disgustarles, ¿no? Total de que pues bueno, avanza el tema de la construcción, ellos en algún momento pues empezaban a sentir como que cuando tú entras a un lugar a lo mejor con una mala vibra, pues tienes esa sensación o esa percepción de ese lugar que no te hace sentir cómodo, ¿no? Entonces, De los albañiles intranquilidad, como que el lugar no te traga, ¿no? Digamos. exacto, exacto. Entonces, los albañiles precisamente expresaban eso, o sea, que ellos no se sentían a gusto con ese lugar, que algo no, no los hacía sentir bien, ¿no? Entonces, se dio el caso, y este fue el primer caso que dentro de la leyenda se cuenta, es que los albañiles, pues bueno, eso estuvieron en una reunión, tomaron, etcétera. Entonces, al día siguiente, que era un día laboral, pues nada más se presentaron 3 de ellos. ¿Cuántos eran exactamente en total de toda la construcción? No lo sé, no encontré un dato preciso sobre eso, pero regresaron únicamente 3 de los albañiles al día siguiente porque pues, los demás no se levantaron y no llegaron a trabajar simplemente, ¿no? 2 de ellos se quedaron en la parte de abajo y uno de ellos estaba en la parte de hasta arriba. Entonces, el relato es de que estas 2 personas de pronto escucharon, o sea, gritos de terror o de horror de esta persona y nada más comentan que escuchan pues el azotar de esta persona que cae de la parte más alta de la casa hasta abajo. Y lo curioso de esta parte es que, y es un tema muy extraño, ellos comentan o relatan que esta persona, al estar en el piso, obviamente ya muerta, lo curioso de esto es que esta persona tenía la cara, digo, los ojos abiertos y con cara de espanto, ¿no? Mm. Entonces, esto pues, es extraño, pero dices, bueno,
ok, está bien. Pues La bueno, construcción, todas las obras se supone dejan su muertito, ¿no? En el folclore mexicano se dice todas las obras grandes o importantes tienen su muertito, ¿no? Y esta es una obra grande realmente. O sea, es enorme sí, ese lugar, ¿no? normalmente sí, en proyectos muy grandes y obviamente pues hay ciertas personas o dueños que como lo ven y lo visualizan de más manera y lo exigen, ¿no? O sea, te puedo comentar, sí que esto, obviamente, pues esto es a palabras más, menos de lo que se dice en la obra, pero comentan, por ejemplo, que los judíos es un día en específico, de un día en específico del año, en un horario en específico, ellos vacían por completo la obra. Dicen que hacen el sacrificio de una cabra y la sangre de la cabra la esparcen, la riegan en las columnas de los edificios, ¿no? Sea verdad, no sea verdad esto, pues no lo sé, finalmente, De pues es algún algo lugar ha que de se salir a final de comenta, ¿no? cuentas esta Sí, exacto, ¿no? relatos. Seguramente. Pero sí, o sea, eso es lo que compete. No sé si en esa época se tenía esa misma idea o no, etcétera, pero pues bueno, o sea, finalmente esta persona fallece aparentemente, pues te digo, sé, de ojos abiertos, con cara de espanto, ¿no? Después sigue avanzando el proceso de construcción del proyecto y se da el caso de un segundo albañil que fallece exactamente de la misma manera, en el aspecto de que cae del último nivel hacia el precipicio y pues los albañiles lo que relatan es que al momento de que ellos se acercan a él alcanza a decir unas últimas palabras y sus palabras de esta persona antes de fallecer es que dice, no quiere que estemos aquí. Eso es su expresar, no quiere que estemos aquí y pues el albañil ahí queda, ¿no? Ahí fallece. Entonces, pues bueno, o sea, es un poco, ¿cómo puedo expresarlo? Difícil el tema de la obra porque esto, por ejemplo, esto es una historia real, no voy a contar dónde pasó por evitar Claro. eh, Lo estás pues compartiendo realmente nada más, exacto, ¿no? ¿no? Ujú. Es un compartir que me pasó en alguna vez en algún proyecto. Hubo una ocasión en donde una persona, era un edificio donde utilizaba unos cristales muy robustos, ¿no? Y estos cristales, cada uno de ellos pesaba aproximadamente como 120 kilos, ¿no? Cometieron el error de apilar los cristales, dejarlos, llamémosle, descansados, parados sobre un muro y estaban acomodados aproximadamente unos 20 cristales de esos, ¿no? Entonces, una persona pues va caminando por ese pasillo, se tropieza, hace que los cristales pierdan como el equilibrio y caen sobre él. Entonces, estos cristales, o sea, imagínate, o sea, estamos hablando de 120, 150 kilos cada uno por 20 en total. O sea, Pues quedó deshecho, ¿no? imagina, o sea, el cuate o sea, te puedo decir que en el momento que pasó, estaba vivo el cabrón, o sea, todavía retiraron los cristales, todavía estaba vivo, pero con tal de que no, o sea, es que suena muy feo, ¿no? Pero con tal de que esta persona no muera dentro de la obra y la obra no sea suspendida, cancelada o lo que tú quieras, llaman a una ambulancia o algo por el estilo o cualquier otro elemento para sacarlo de ahí y pues la persona que fallezca ya sea en el camino o en el hospital, con Ujú. tal de que la obra no sea detenida, ¿no? Entonces, o sea, este relato lo cuento, digo, lo que estoy contando, sí es real, sí pasó, no voy a decir dónde, pero pasó. Entonces, O sea, no dudo esta persona que, quedó ajá, aplastada completamente, ¿no? O sea, sí, o sea, ¿qué tío, o sea, quedó? o sea, yo estaba, tío, en el proyecto, yo no lo vi directamente, pero, o sea, un trabajador mío que estaba en ese momento en ese piso, él sí lo vio cuando, o sea, pues cuando lo sacaron de los vidrios y, o sea, él comenta que pues es un tema muy impactante, o sea, porque el tipo lo ves deshecho,
pero al mismo tiempo él decía que pues de cierta forma me mataba una como voz de queja, ¿no? Mm. O sea, como un decir, o Sí, sea, sí, como que sí. intentaba a decir algo, expresar algo, pero pues no sé, o sea, no lo podía hacer, ¿no? Pero eso te da a entender de que pues todavía estaba vivo, ¿no? Entonces, te digo, o sea, esto no dudo que pues pueda pasar en muchas obras en donde pues alguien fallece y pues bueno, o sea, con tal de no tener, porque estamos hablando y lamentablemente es así, todo es dinero, ¿no? Ujú. Entonces, el que te tengan un proyecto por algo así, pues implica dinero. Sí, porque Entonces, a principio podría parecer irreal el hecho de que una persona cayera de 3 pisos y todavía dijera eso, pero ya bajo el contexto en el que lo pones, es muy posible, ¿no? sí, 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 por supuesto que sí, ¿no? O sea, no, uno no sabe de qué manera cae, ¿no? Si cae parado, cae de espalda o por estilo, y si realmente podría todavía hacerlo. O sea, es posible, ¿no? Mm, No lo sé. ujú. Finalmente, pues esto es una leyenda, ¿no? Entonces, digo que no puede ser el caso de que, pues bueno, finalmente este albañil, te digo que expresa sus últimas palabras de no quiere que estemos aquí, pues puede ser que sea retirado, que finalmente las autoridades no se enteren. Estamos hablando de hace mucho tiempo, quizá las condiciones era algo distinto, pero finalmente pues el proyecto continúa, ¿no? Continúa y sigue teniendo su desarrollo. Y entonces aquí es donde empieza, o llamémosle como que llega el siguiente escalón de la tragedia para esta casa, ¿no? Y este siguiente escalón es precisamente que el padre decide llevar a su hija, pues simplemente para que conozca cómo va el avance de la obra o la casa en donde van a estar viviendo, ¿no? Entonces la niña, como saben, pues es una niña que está en silla de ruedas, de que el papá y ella pues están paseando por la casa en la parte baja y pues en algún momento pues el padre se dedica pues a ver ya temas como de la construcción, la niña pues se pierde de vista del padre y en ese momento pues el padre se dice que escucha pues un grito pues algo parecido como el pánico, miedo también y pues se escucha en ese momento que cae la niña, ¿no? Entonces el padre, lo que mencionan, y esto yo creo que ya más bien es quizá un argumento del relato, es pues de que corre desesperado esperando no ser lo real. Digo que esto lo digo que es como parte del relato porque pues quién puede saber, ¿no? Si no conocen al padre, pues sí, al dueño original de la vivienda, cómo entender o saber que pues él va corriendo con ese pánico, pero pues bueno, o sea, puedes entender quizá, ¿no? Que sea lo real. Sale esperando que no sea ella, y pues efectivamente la encuentra en el piso y pues muerta, ¿no? A la niña que había caído precisamente también de ese tercer piso hacia el precipicio, ¿no? Por esta parte tubular, ¿no? Creo que había perdido, según lo que yo leí o escuché, fue que pierde como el control, o sea, como que la niña pierde el control en la bajada y se va todo, pues digamos, en libre, ¿no? No sé si con la silla, yo no sé, o sea, es lo que no entiendo. Se supone que estaba en el tercer piso y con esta silla va bajando, agarra propulsión y sale disparada o cae desde el tercer piso, como los albañiles. Sí, fíjate, es que eso es precisamente. Existen dos versiones de eso. Uno, he visto un relato que dice que cae justo, si nosotros vemos como que la parte tubular justo en el centro, llamémoslo que tiene como una especie de tragaluz. Ujú. Es como si nosotros tuviéramos una escalera de caracol, obviamente amplia, con un centro, y en ese centro pues, tienes como si fuera una vista hacia el hall, ¿no? Entonces, unas comentan que la niña precisamente cayó del asomarse de la orilla pues de esta rampa donde pues no tiene barandales ni nada por el estilo todavía por estar en obra y ella cae justo en el centro de todas estas rampas hasta el piso de hasta abajo y otros relatos comentan de que pues efectivamente ella va bajando con su silla, pierde el control en la rampa y o sea, pues los ventanales pues están completamente abiertos, porque algo de lo que decían es de que como la casa está en una zona pues ya muy bonita, o sea, porque da el acceso a la montaña, al Cerro de la Silla, o sea, pues tiene vistas muy bonitas. Entonces, la intención de los ventanales precisamente es que en todo momento, mientras tú vas bajando sobre esas rampas, pues tienes la vista hacia la montaña, ¿no?
Ujú, Entonces, eso fue lo que pasa. O sea, lo que dicen es que ella bajando por la rampa pierde el control y sale por uno de los ventanales, pero por eso es que comentaba lo que les decía, o sea, que la parte de hasta arriba o el tercer piso en realidad es el acceso a calle, pero por estar en zona de montaña, la parte de, o sea, el último piso o el acceso de calle en algún punto te da hacia el precipicio de la parte de hasta abajo de la casa. ujú, ujú. Entonces ella pierde el control de la rampa, sale por la ventana y cae pues sobre el precipicio hasta abajo, ¿no? Entonces, este punto es muy importante porque es la parte de hasta arriba que en muchos recorridos que he visto así como de YouTube y lo que hay escrito, es que precisamente este último punto en donde, llamémosle, pues donde termina la rampa o la parte de hasta arriba, que es donde se supone que es el área de donde cayó la niña y cayeron los dos albañiles, esta zona se degradó tanto que en algún punto fue inaccesible, ¿no? O sea, no, o sea, las losas de este punto llegaron a colapsar, o sea, la humedad, una vez que la humedad entra pues en la parte del concreto, o sea, empieza a degradar toda la varilla y todo lo que es lo que lo refuerza, pierde la rigidez y, o sea, de un pisotón lo puedes derrumbar, pero obviamente estoy hablando de esto ya de después de mucho tiempo de degradación, ¿no? Entonces, o sea, esto es lo que entiendo que pasó, que se degradó esa parte y era inaccesible ese punto o esa zona donde se supone cayeron los albañiles y cayó esta niña, ¿no? Después de esta parte, pues lo que se comenta es de que, pues bueno, finalmente el padre entró en una profunda depresión y pues él, lo que decían es de que pues él tomaba ahí precisamente dentro de esta vivienda, ¿no? Él se alcoholizaba dentro de la vivienda hasta que llegó un punto en que él optó por el suicidio y comentan que él se suicidó precisamente ahí en esa casa, ¿no? Que Tiempo de hecho no se después. acabó la casa, o sea, realmente él estaba en pues, esta especie como de obra no termina, porque ya no era tan obra negra, ¿no? O sí puedo decir que era obra Sí, negra. no, sí, o sea, todavía hasta antes de que fuera rehabilitada, o sea, todos los videos y fotos que he visto, o sea, era una obra negra como tal. Se le considera obra negra cuando, o sea, únicamente tienes la parte de albañilería Ujú. y no tienes absolutamente nada de instalaciones. Cuando Ok, ya entonces sí era obra tienes, negra. Ujú. ajá, exacto, cuando ya tienes tema de instalaciones refiriéndome a ductos, cableado de energía, y empiezas con preparaciones como para acabados, en ese momento se lo considera como obra gris. Entonces, este proyecto sí era completamente obra negra, ¿no? Después hay un siguiente relato que trato a lo mejor de tratar de ensamblarlo entre el original, ¿no? Supuestamente en los años 90, y fíjate que fue muy extraño, porque muchos relatos decían que precisamente habían fallecido los dos albañiles, que había fallecido la niña, y en algunos hacían referencia de que un niño de de una familia que quiso comprar la casa también falleció ahí. Entonces, pero nada más hablaban pues, como muy vagamente, ¿no?, sobre este tema. Al Y margen. entonces Ujú. entonces, buscando, encontré un relato completo sobre precisamente esa última familia o esa penúltima familia que quiso habitarla, y me pareció interesante, entonces lo quise integrar, y precisamente habla de que aproximadamente en los años 90, pues, era un señor que, pues, bueno, que económicamente le estaba yendo muy bien, estaba llegando él a la zona de Monterrey y en ese momento, estando en Monterrey, pues él estaba rentando una casa, ¿no? En lo que ellos encontraban algo, pues que se adaptara y se acoplara a lo que él estaba buscando, ¿no? Entonces dice que, pues pasando por las calles de country precisamente es que se topa con la construcción y con una manta de se vende la propiedad, ¿no? Entonces él habla y el relato cuenta que esta persona pues le contesta
puso una voz de una persona con, pues llamémosle con voz acabada, ¿no? Acabada refiriendo el aspecto de una persona pues bueno, o sea, su tono o su tónica de voz es, pues yo de una persona a lo mejor de edad avanzada, ¿no? Entonces deciden hacer la cita, se presentan. Honestamente, me cuesta trabajo entender quizá y empatar lo que están haciendo mención aquí, porque dice que al momento de que se presentan para ver la casa, que la persona que se la estaba mostrando era una persona de aproximadamente 45 años, pero o sea, más bien tenía 45 años esta persona, pero su aspecto era de un aspecto de una persona mucho mayor, ¿no? ¿Era hombre o era mujer? ¿Se Era sabe? hombre. ¿Era hombre? Ok. Ajá, sí era hombre. Entonces, total de que, pues bueno, están viendo la casa, etcétera, y este es un punto en el que se me hace un poco raro, o sea, porque ¿estás de acuerdo que un asesor inmobiliario, pues, no te va a contar lo peor que pudo haber pasado en un lugar, porque, pues, obviamente su interés, pues, es venderlo, ¿no? Mm. Tratará de desmentir todo lo que pueda estar alrededor de esa propiedad, ¿no? Pero Entonces, ell ¿cómo abarcas el tema de una casa que tiene tanto, pues, tanto lore y que potencialmente eso realmente pasó? Porque si no, no tendrías una casa a medio terminar, ¿no? Entonces, yo creo que tendré que decir, oiga, solo le quiero comentar para que tenga claro lo que se dice de esta casa y lo que pasó puede en ser el esta obra, tema ¿no? de exacto, de abarcar, o sea, lo que dicen, más no significa que sea real, ¿no? De hecho, Pero creo que en ajá. Estados Unidos es parte del requisito, si vas a vender una propiedad, el decir, ¿no? Que si tiene una historia de que tuvo un asesinato y no me acuerdo qué otros cláusulas así como medio paranormales, ¿no? Pero me parece que si hubo un crimen o un asesinato en, bueno, crimen, ¿no? Realmente, en una casa tienes que decirlo, ¿eh? Si no puedes, algo ilegal podría ser ilegal. Entonces, no sé si en ese contexto también hay una Puede cláusula, ser, ¿no? puede ser, pero estamos hablando ahí de crimen y asesinato, y en este caso sería, pues, un tema de muerte por, pues, llamémosle por temas de construcción, ¿no? O algo así. Ujú. Pero bueno, el chiste de esto es de que, pues bueno, finalmente el asesor comercial empieza a relatarles, pues, lo que pasó hace muchos años, relata sobre la niña, el dueño de la propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, esta familia estaba conformada por esposo, esposa y un hijo de aproximadamente o más o menos la misma edad de la niña, que en unos casos habla sobre que es una niña de 10 y de otros de 12 años, ¿no? Entonces, esta pareja, pues estando con su hijo, escuchando la historia, pues llegó o sea, se entran como en un estado de shock en el aspecto de pues escuchar la noticia y de dónde están parados, y por un momento pierden la vista del niño, ¿no? Entonces, cuando ellos reaccionan, se percatan de que el niño que estaba al lado precisamente de la esposa ya no está, y pues desesperadamente empiezan a buscarlo, ¿no? En toda la propiedad, ¿no? Y sobre todo pues con el espanto de que pues finalmente es una obra que se quedó en construcción inconclusa, ¿no? Llegan a la parte superior y encuentran al niño precisamente al filo del precipicio, y pues el niño, pues bueno, o sea, él estando parado ahí, hace un comentario así o eso es lo que dice el papá, es de no quiero hacerlo, hace ese comentario, y de pronto el niño pues se lanza al precipicio, ¿no? El papá habla de que no es que el niño se lanza al precipicio, sino la apariencia o lo que él vio es como si alguien lo hubiera empujado. El niño cae precisamente pues en la misma zona donde pasó lo mismo de los albañiles, lo mismo de la niña. El niño cae y pues obviamente pues él fallece, ¿no? Entonces, comenta que pues la esposa entró en una depresión total sobre la situación, y habla sobre que 6 meses después la esposa se suicida en esta casa en donde ellos rentaban. El esposo regresa de trabajar y la encuentra en la habitación, bueno, en el baño de la casa. Se había cortado las venas, y él relata, o sea,
se le quedó muy grabado la expresión de su esposa de tristeza y de agonía, obviamente ya muerta, pero pues la expresión facial que tenía, pues es lo que se le quedó como muy grabado, ¿no? Entonces, este es pues finalmente ese es como donde llega pues las leyendas sobre esta casa, lo que pasó después y pues bueno, eso sí te lo puedes encontrar ya pues quizá documentado en YouTube, y de otros medios, es de que pues al tener mucho el enfoque de esta casa, de una casa embrujada, paranormal, pues se abrió para el morbo de la gente y por mucho tiempo jóvenes y de todo tipo de personas pues entraron a esta propiedad. De hecho, se podía apreciar pues las paredes grafiteadas. Ujú. Hablan de que, y esto es parte, quizá a lo mejor se le podría decir todavía como parte de la leyenda, es que pues mucha gente aprovechaba este espacio para cometer suicidio, como para cometer pues, eventos paranormales, brujería, jugar con ouija, etcétera. Y quieras o no, y quizá esto más adelante entrará como la parte de debate entre qué puede ser y qué no puede ser, es de que cuando tú empiezas a acceder a este tipo de cosas de una u otra manera, abres un espacio, un área para que pueda ser corrompida y pues obviamente pues esto se podría prestar a que pues realmente se puedan dar sucesos en el lugar que quizá a lo mejor puede ser que a lo mejor no lo existían, puede ser que no, pero el hecho de que gente ya haya hecho, pues, este tipo Llegas a pues, ya no recargar. exacto, o sea, no quiero decir este tipo de trabajos, pero sí como este tipo de actividades, pues, de una u otra forma, pues, corrompes el espacio y puede ser que exista o no exista algo, ¿no? Entonces, te digo que la gente, incluso lo que hablan es de que pues la policía, llamémosle como la privada, la que vigilaba en estas zonas, pues ellos incluso recibían como, pues llamémoslo un soborno o por el estilo para dejar pasar a la gente que pues le causaba este morbo y entrar a grabar, pues nada más explorar, etcétera. Pero sí fue muy recalcado de que la gente, pues, precisamente, pues, hacía eso, o sea, que ellos realizaban sus rituales y que jugaban ouija y todo eso dentro de la propiedad, y que, pues, resalto, ¿no? Pues, esto quizá, pues, puede ser que corrompa un poco el espacio, ¿no? Mm, Y ya de como Ujú. ajá, Tú viste también que hay videos de exploración urbana, ¿no? En la casa, en YouTube. sí, exacto. Ujú. Sí, sí, sí. Y fíjate que aquí es en donde este escrito sí, sí ya es real, ya es verídico, y esto es lo que me causa un poco más de morbo sobre todo esto, ¿no? Ya regresando como ya al periodo actual, donde te digo que el despacho del arquitecto Leal empezó o sea, tomó el proyecto y empezó a trabajar en él, pues hablaban de precisamente que el comprador de esta propiedad, pues es una persona que pues no cree, ¿no? Que no cree y que pues obviamente sabe todo lo que se cuenta alrededor de la casa, pero pues para él pues no es real, ¿no? No es real, él simplemente pues quiere una expansión de su casa y eso es todo y punto, ¿no? Pero lo que me causó un poco de asombro es que comentan y te digo que esto sí ya es verídico porque es un escrito que de una entrevista que le hacen precisamente a el arquitecto Leal, es que el dueño o el comprador último, que es el actual propietario de la casa, él dice que intentó localizar al arquitecto original del proyecto, o por lo menos conocido o Ujú, hijo, lo que sea, porque a él lo que le interesaba es, o sea, ver su percepción de por qué, o sea, de por qué hacer algo así, ¿no? O sea, por qué hacer una casa tubular, ¿no? ¿Estás de acuerdo que independientemente de todas las explicaciones que tengas, pues es un concepto muy extraño, ¿no? Es raro ver una propiedad de esas características. Y, y dice que precisamente que no pudo, o sea, que no tuvo éxito, que no pudo localizar y ni siquiera dar con el nombre del arquitecto que diseñó y desarrolló esa propiedad. Fíjate, el arquitecto Leal habla sobre que
dice, no dudo que sí se haya dado o haya podido existir un accidente en esta construcción, dada la complejidad de la obra, ¿no? O sea, Mm, por la forma en cómo es, dice, no dudo que pudo haberse dado un accidente. Dice, sin embargo, me cuesta trabajo comprender que realmente sea una propiedad que fue desarrollada por una niña que iba a moverse completamente en silla de ruedas, porque efectivamente existen rampas, pero existen rampas que luego colindan con escaleras. Entonces, ¿estás de acuerdo que, pues bueno, o sea, esto te impedía quizá llegar a todas las partes de la casa con una silla de ruedas, puesto que te topabas en algún punto con escaleras, ¿no? Dice, quizá a lo mejor era una limitante de áreas donde ella no podía acceder o sí, o simplemente pues está completamente fuera de sí, pues lo que se habla, ¿no? De que ese era el objetivo de las rampas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención ese aspecto de estás de acuerdo que, y fíjate que a mí me pasó hace poco, o sea, de saber, a ver, si te encuentras un terreno, ¿no? Y un terreno que está abandonado por mucho tiempo, ¿tú cómo puedes saber, o sea, si ese terreno a lo mejor si realmente tiene dueño o si ese terreno quedó intestado, si el único dueño falleció y pues el terreno se quedó en el limbo, ¿no? Y yo por lo que sé es de que esa propiedad de los tubos fue expropiada precisamente por gobierno. Entonces el trato se hizo con gobierno para la compra, pero a lo que voy es de que tú tienes los elementos por medio de pues entidades gobierno de consultar si tú quisieras hacer negocio con una propiedad y poder dar con el paradero del dueño para poder hacer un negocio, ¿no? Entonces, teniendo todos estos elementos, es extraño que esta persona al tratar de localizar al arquitecto que trabajó en ello, pues debe existir en algún registro o algo por el estilo y sin embargo no pudo encontrar nada, ¿no? Quizá a lo mejor por la antigüedad de ser de los años 70, la documentación pues puede perderse, degradarse y simplemente olvidarse, pero pues es un poco extraño, ¿no? o ser inalcanzable ya hoy en día, ¿no? Ujú, sí, exacto. Este, creo que aquí hay varias aristas y hay varios temas muy interesantes que estás tocando. Por ejemplo, em, al ser una construcción tan interesante y tan diferente, tan única, por ponerlo en un concepto, creo que es muy probable o plausible que, digamos, estas personas que están en la construcción, estos albañiles, no tengan el dominio ni la percepción realmente de dónde se encontraban cuando estaban trabajando en ciertas zonas, ¿no? Entonces, claro que puede ser que se hayan caído o a raíz de eso el accidente, debido precisamente a que era una construcción tan diferente que no están acostumbrados o que simplemente el tema de la seguridad no les da igual para los ángulos en los cuales se tienen que desempeñar, ¿no? Porque realmente estamos hablando de, digamos, zonas muy grandes con este tubo como de rampa en medio y a la vez, como dices, ¿no? Otras rampas internas en ciertas secciones con escaleras, que es como, es rarísimo, ¿no? Los planos realmente, quién sabe cómo debía de tener o debía de terminar. Entonces, creo que de ahí sí podemos pensar en que, bueno, es muy factible que se ocasionaran estos accidentes precisamente por la diferencia en cómo era esta construcción, ¿no? Ujú, Creo que tal vez, yo no encontré nada sobre la última historia que tú estás colocando, o sea, no vi referencias hacia eso. Y no sé si por la misma naturaleza de lo llamativa que es la historia, la historia original de la niña, digamos, pues yo creo que hubiera sido como algo que hubiera explotado, ¿no? Que hubieran dicho, volvió a ocurrir o la casa de los tubos lo volvió a hacer, ¿no? Digamos, que debería estar mucho más documentado si es que fuera real la segunda muerte del niño, la muerte del niño. Se me hace eso. Puedes, puede ser, pero recuerda que te comento que eso pasó en los noventas. O sea, estaría de acuerdo si estuviéramos hablando probablemente finales del 90, incluso, no, más bien en los 2000, en los 2000 donde pues el boom del internet pues nos hubiera permitido esa parte, ¿no? Pero estás de acuerdo que en los noventas, o sea, el internet pues era un recurso que no estaba accesible como, llamémosle de una manera doméstica, ¿no? Ujú. Entonces,
Eh, puede ser, o sea, puede ser que haya pasado, puede ser que a lo mejor entre los diarios locales, porque o sea, coincide que esta parte es recordada y entendida por las personas locales, llamemos locales, es los regios saben de esta segunda parte, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, ya más hacia allá, o llamémoslo otros estados, ya no llega, y es ahí en donde te comento que puede entrar la barrera precisamente del Internet, ¿no? De que quizá a nivel local se supo, pero más allá, ¿no? Y estás de acuerdo que en los noventas, pues, o sea, nosotros, o sea, todavía éramos unos niños, ¿no? O sea, estamos hablando de que, pues, estábamos en los 15 años, entonces como que tú ser muy susceptible para esa parte o entenderla, o sea, si todavía para esa edad era muy complicado, o sea, leer noticias, ¿no? De periódico Tendríamos o que haber a de lo mejor vivido en Monterrey noticias. para saber si qué se dijo, ¿no? A lo mejor se dijo algo y no lo sabemos. Puede ser, exacto, pero de todas maneras, o sea, te digo, para personas en ese momento de mayor edad, porque nosotros al ser muy chicos, ¿estás de acuerdo que alguien de 15 años o menor, pues obviamente no va a estar enterado de ese tipo de Y no, no le situaciones, ¿no? pones atención a eso. Ujú. También habrá que tomar en cuenta que la muerte original de la niña, que fue en los 70s, En los 75 por setentas. poner una Ujú. fecha, y creo que es factible que las sillas de ruedas en esa época no tenían los mismos mecanismos de seguridad ante bajadas o rampas o lo que sea que hoy en día tienen las actuales, ¿no? No sé cómo sea la tecnología, pero de pronto estamos hablando de algo completamente diferente en cuestiones de seguridad y es también factible que se haya dado el accidente por esas mismas razones, ¿no? Sobre todo en Claro. obra negra. Ujú. Em, Así es. sí, o sea, es que hay muchas posibilidades y aristas. Y lo que es muy curioso es que, ok, supongamos, vamos a decir que la historia de la niña es mentira, solamente por el hecho de poner ciertos puntos aquí. Si la historia de la niña fuera mentira, que fue la razón por la cual fue construida esta casa, entonces, ¿por qué tener esta rampa en medio? Ujú. ¿Cuál era el objetivo? Porque literalmente estas rampas parece como más rampa como de servicio, ¿no? Como si fueras a tener venta de algún producto y necesitas mover fácilmente en subida y en bajada algo, que también empinado, digamos, por así decirlo, pues sería difícil moverlo, ¿no? Más bien para la bajada. Pero si no, realmente no le veo ningún otro objetivo. ¿Tú le ves alguna otra razón para que tener una rampa así? No, definitivamente no. O sea, también conforme leía y veía, pues trataba de entender, ¿no? O sea, quién podría necesitar algo así, ¿no? Obviamente, o sea, ¿estás de acuerdo que existen arquitecturas muy extrañas y que finalmente, pues, es de gente que dice yo quiero algo muy distinto y algo que sea icónico y muy diferente, ¿no? A todo lo que hay, ¿no? Ujú. Puede salir también de ahí, pero aún así el tener rampas no se me hace algo que sea como práctico para el día a día, ¿no? Y la Como rampa para que ya sea tu central, casa. no es, o sea, así como estaba en la obra negra, no se veía para nada seguro, ¿eh? No, 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 O sea, ni definitivamente siquiera no. como para decir, voy a que mi hija esté aquí. Digo, no estaba tan empinada en ese sentido en ciertas secciones, pero no se ve seguro. Así que digas, con mucha tranquilidad, uno puede bajar en una silla de ruedas. Yo la verdad siento que está peligroso. Sí, Está muy extraña esta construcción. pero fíjate que no solo es porque también, o sea, es las rampas, pero aparte habla de que las habitaciones son circulares y que las conexiones entre uno y otro son túneles o tubos como tal, ¿no? Entonces, es muy extraño, la verdad es que sí, sí es muy extraño. O sea, si tú lo ves la versión original, digamos, de la casa, yo en este momento digo, todo el mundo puede googlear. Yo estoy viendo aproximadamente como 3 o 4 tubos principales. Ujú. Y se ve la parte descubierta, que pues es como la parte que nunca acabaron, pues una rampa central que sí, como comunica con diferentes niveles, pero se ve medio empinado esto, o sea, realmente se ve con cierta pendiente, em, que tú dices, bueno, supongamos que llegas desde la base, desde la planta baja, como dices, ¿no? Y bajas más, ¿cómo te detienes? O sea, Sí, exacto. No, y como lo comentamos, o sea, siendo en los años 70 y los mecanismos que había para silla de ruedas,
obviamente, pues era algo mucho más sencillo, ¿no? Lo que se tenía en ese tiempo, ¿no? Yo he visto videos que había gente que hacía estas exploraciones urbanas y hablan también como de el alcantarillado, como, como la cloaca de esa parte de la casa. Y, y la verdad no le puse mucha atención, pero parece ser que todavía la estructura que está abajo es enorme. ¿Eh? Fíjate que pues no podría comentarle como un reportaje porque, o sea, lo hace un tipo que pues ya tiene como una edad, no sé, ha de andar como por unos 40 años. Y precisamente él está haciendo, pues, como una especie de reportaje, como si fuera como para una televisión, pero la verdad es que no identifiqué algo, o ¿Para qué sea, que fuera medio? de algo conocido, ¿mande? ¿Para qué ¿De qué medio, medio? no? Exacto, Ujú. exacto, sí, no, pero haz de cuenta que ya estaba como la construcción, o sea, entonces quiero entender que pues, este recorrido que está haciendo esta persona es del 2015, ¿no? Y él precisamente, él dice, o sea, yo honestamente en esta casa, yo llegué, o sea, cuando era joven, yo llegué a jugar la Ouija aquí adentro, en esta casa. Y haz de cuenta que precisamente ahorita de lo que hablas, del alcantarillado, es de que llega la parte más baja y se ve como si fuera un hoyo o algo por el estilo y se asoma así con la cámara y este hoyo, o sea, estamos hablando de que es un hoyo, pero ya en la parte más baja de la casa. Y se ve el hoyo y se ve como si fuera todavía como dentro de esa parte, como una zona de, pues llamémosle de pasillos o algo por el estilo. Que él le decía, pues aquí lo conocíamos como la boca del diablo, precisamente, ¿no? Y hace mucha referencia a lo que tú comentas de que la alcantarilla, o sea, se ve la cámara por dentro y se aprecia como si todavía hubiera mucho que explorar en la parte de allá abajo, ¿no? Entonces, qué extraño, ¿no? La verdad, qué raro es. Porque fíjate que eso y este solo lo he encontrado en una publicación, únicamente, solamente en una, y hablaban de que esta casa muy probablemente pudo haber sido de un narcotraficante, decían, que pudo haber sido de un narcotraficante que pues no sé si ya puedan haberle mezclado ahí entre la leyenda original y esto, pero decían que el narcotraficante probablemente lo que pasó es de que efectivamente lo que pasó fue con su hijo, es de que sí, efectivamente sí falleció hija o hijo ahí, pero que este narcotraficante lo asesinaron y que pues, la propiedad se quedó ahí en la nada, ¿no? O sea, inconclusa. Y pues de que esta parte de alcantarillados, pues, o sea, se sabe, no sé si sea real o no, pero hablan de que los narcotraficantes pues tienen pasadizos para poder escapar de sus propiedades en caso de una emboscada, ¿no? Entonces, pues no Pues sabemos si puede ser eso por sí ahí. se ve, tiene sentido, ¿eh? Puede ser, Tiene puede sentido ser. que tuvieras estos pasillos. Sobre todo, pues, si alguien realmente tiene dinero para hacer construcciones así, son narcotraficantes, ¿no? Y seguramente si era de un, fíjate, ahí, por ahí se me hace interesante, porque si era de un narcotraficante, a este narcotraficante lo matan, la construcción se para, pues claro que el gobierno va a decir, véngase para acá, ¿no? Sí, claro. Ujú. Porque de otra manera estás hablando de una persona con una alta capacidad económica que muere, pues sabemos que todas esas propiedades siempre quedan en intereses cercanos. Sería raro el pensar que la dejan morir por alguna razón. Entonces, esa Claro. historia hace un poco de sentido. Ujú. O bastante sentido, ¿no? Bajo ciertos contextos y matices. Y es que realmente la casa se quedó inconclusa 30 años, 35 años. No más, o sea, porque estamos hablando del 70, supongamos para redondear algo, 70, ¿no? Ujú. Y te comento que fue en el 2015, o sea, 45 años es que se quedó detenida, güey. Pues cuarenta era y para que cinco años tiraran todo, después. ¿no? 40 años de degradación y todo lo que había ahí. Eh, Pues, o sea, lo que sí es real, que te digo que dice el arquitecto Leal, es que, o sea, las losas interiores estaban deshechas, o sea, no servía nada, pero que la estructura tubular, o sea, que estaba muy bien cons- hecha, no porque las losas interiores estén mal hechas, sino
porque, o sea, por la misma naturaleza de cómo se filtra el agua, pues, o sea, caía sobre las losas internas que están de manera en horizontal y pues eso se degrada y es lo que se, pues ya no sirve, ¿no? Pero lo tubular, al ser de manera vertical, pues se conservó un poco más y es lo que se conservó, ¿no? ¿Tú qué crees que pasó aquí? ¿Tú cuál crees que sea la verdadera historia? O digo, es fácil decir ahora cuál es la verdadera historia cuando realmente pues, no tenemos todo el contexto. Tal vez gente de Monterrey va a decir, no, miren, esto fue lo que pasó, o yo me acuerdo de esto en las noticias, y estaría padrísimo que nos mandaran esa información, ¿no? ¿Tú qué crees que pudo haber pasado ahí? Pues fíjate que quizá la versión, porque o sea, sí he escuchado casos de propiedades muy grandes e incluso de edificios que se quedan detenidos y detenidos como tal porque quedaron intestados. A mí me tocó particularmente en un edificio ahí en Guadalajara que era una obra que estuvo así años, muchos años parada y un día de la nada la retomaron y precisamente me comentaron que había pasado eso, que el dueño original falleció, pues no tenía familia ni nada por el estilo a quien heredar y pues se quedó así intestado, ¿no? Entonces, puede ser algo así, puede ser una propiedad que haya quedado intestada, puede ser lo que hablábamos acerca de que pues pertenecía a algún narcotraficante o algo por el estilo, porque algo que me chocó un poco, choco me refiero a de que, no sé, en las versiones, ¿estás de acuerdo que si es un lugar en donde pasaron cosas malas, en donde la gente pues empezó a jugar Ouija y hacer cosas ahí dentro de la propiedad? ¿Estás de acuerdo que lo principal que tú sentirías al entrar a una propiedad es de que aquí hay algo, se siente energías diferentes, por decirlo de una manera, y se siente algo, ¿no? ¿Estás de acuerdo primero con esa parte? Sí, pero también creo que, o sea, digamos, pensemos en el primer, y sé que vas a algún lado, ¿no? Pero si pensamos en el primer albañil que, que falleció ahí y el segundo que dijo que pues no quiere que estemos aquí, pues querría decir que como eso era un cerro, pues desde un principio antes había pasado en ese cerro algo, ¿no? Que se quedó como esa Exacto. energía ahí. Sí, pero precisamente es a lo que voy. Em, de los precisamente de los videos que hay en YouTube, como que los analicé mucho de cuál era el sentir o la sensación de las personas, ¿no? Ujú. Y, y podría decirte que fueron muy pocas, o sea, contadas las personas que expresaron se siente algo aquí. O sea, creo que vi nada más uno o dos videos que sí o sea, hicieron esa mención de que se siente algo. O Se sea, siente todos pesado el decían, ambiente, ¿no? ajá, o sea, todos decían: "Ah, es que sí se ve tétrico, pero pues por un tema de iluminación, ¿no?". Que finalmente, o sea, pues no, o sea, lo único que tienes que te ilumina, pues es el sol que puede entrar por la Es propiedad, que por los ventanales. cualquier obra negra en la noche se ve tétrica Exacto. Pero te digo que es muy distinto el hecho de que se ve tétrico, se ve tenebroso, como tú quieras, a la a vibra. tener la sensación o la vibra de pesada del lugar, ¿no? Y digo, es muy poca la gente que hace esa expresión de que, digo, uno o dos a lo mucho es que expresaron eso. Entonces, pues, obviamente, pues, o sea, no tuve la oportunidad de conocerlo ni pasar cerca, nada por el estilo, pero eso me deja en duda de si realmente entonces existe o existió algo ahí como para que pues, se pueda dar, ¿no? Y estás de acuerdo, bueno, no que quiere decir sea un hecho o que te sea una regla, pero estamos hablando de que esa construcción o esa rehabilitación del lugar, pues ya tiene 6 años, ¿no? 5 o 6 años. Entonces, pues yo creo que ya se escucharía algo para estas fechas si realmente fuera un lugar que si tomamos desde la raíz de la leyenda de que pues antes de la construcción de la Casa de los Tubos algo debió haber sucedido ahí para que los albañiles pasaran por eso, para que la niña pasara eso, para que el albañil hablara de que no quiere que estemos aquí, este, pues estamos de acuerdo que Está pues muy algo raro. ya debería Ujú. escucharse, ¿no? ¿Y qué es lo que no quieren que esté ahí, no? ¿Qué es Ujú, esa cosa? Porque al final de cuentas eso nunca se supo. claro. Ujú. Está muy interesante.
Honestamente me hubiera gustado conocer esta historia antes, porque así cuando estuve ahí en Monterrey le hubiera puesto más atención, ¿no? A esta Ujú. construcción. No sé si tú te arrepientes a lo mejor también de no haber, no sé, cuándo fue cuando tú precisamente lo escuchaste por primera vez, si fue por estar ahí o si era desde antes, ¿no? No, fíjate que yo, o sea, yo O me por los enteré. videos. Pero fíjate que había escuchado de ella porque ya sabes, o sea, los típicos videos que encuentras en las redes sociales de los lugares más embrujados o más tenebrosos, ¿no? De México. Y siempre aparecía la Casa de los Tubos, pero nunca le presté atención precisamente hasta que llegué a Monterrey, ¿no? Mm. No te puedo decir de que si hoy, por ejemplo, esa propiedad siguiera en las mismas condiciones, no te puedo decir que me atrevería hoy en día a hacerlo, definitivamente no. Probablemente a lo mejor siendo más joven, Sí, a lo mejor en se me tus hubiera años mozos aventurado. seguro que hubiera sido. Pero Sí, por seguro. supuesto, conociéndote. Pero, pues sí, pues, arrepentido por no lo conocido, quizá no, o sea, lo conocí, pues, en su momento exacto y, pues, interesante, ¿no? Muy interesante. A mí me gustaría ver si alguien sabe, sobre todo la gente de Monterrey de pronto va a decir, ¿saben qué? Se dice esto, pero yo también escuché esto y entonces sería interesante hasta ver si tenemos ahí más retroalimentación para poder compartir algo en un futuro, ¿no? Creo que estaría muy padre. Porque Sí, gente que creció ahí es la que va a saber, ¿no? exacto. Sí, sería interesante leer y escuchar sus opiniones o comentarios y a lo mejor enriquecer, ¿no? El relato que acabamos de hacer y que y pues podamos complementarlo, ¿no? Y quizá a lo mejor con sus aportes, a lo mejor podamos ligar pues elementos, ¿no? Que tenemos ahorita establecidos entre la primera historia, la segunda historia y si algo tiene que ver la relación con esta última historia, ¿no? Y a tenerlo en la mira, esperemos no suceda otra tragedia, porque obviamente pues no se le desea a nadie, pero Sí, sería no creo que no. interesante ver si sucede algo y se nota ahora que la casa está habitada. A lo mejor en unos años sabremos algo, ¿no? O alguien hablar Exacto. al respecto. Que está Sí, muy, muy privado, ¿no? Quién es la persona que está ahí o qué familia está ahí. ujú, Pero si algo sale va a ser muy interesante. exacto, así es. Pues mi querido ex, muchísimas gracias por este tema muy padre, muy interesante. Creo que a todo el mundo le va a gustar muchísimo. Muchas gracias por acercarte de nuevo a este espacio. No, gracias a ti por el espacio, amigos. Un placer. Muchas gracias.